Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otra emisión de La Llave Psi de todos los lunes, como es habitual. Bueno, como siempre, un gusto estar por aquí para poder traerles este espacio de pensamiento, de un pensamiento propio, que eso es hacia lo que me propongo que vayamos yendo. Así que bueno, hola Ana María, ¿cómo te va? Siempre ahí, fiel, muchas gracias por estar. Para quienes se estén sumando, van a encontrar en el canal de YouTube todos los medios con los que pueden contactarse, así como el historial de todas las charlas que se han dado hasta el presente. Van a encontrar de todo, para todos los gustos. Y por supuesto, como siempre digo, este es un espacio que busca la interacción, así que esto, además de que ustedes puedan sentirse libres de comentar, de preguntar, de participar, también de proponer. Esto se va desarrollando en base a temas que sean de su interés y secciones que también puedan ser de su interés. Esto ha ido mutando, se ha ido transformando, se ha ido ampliando. Así que con la excusa de esta mirada integrativa, crítica, múltiple, también eso incluye la multiplicidad de temáticas y que nos vayamos adentrando por ahí en terrenos también desconocidos. Así que bueno, de esto se trata. Hace un tiempito teníamos medio abandonada esta sección de los grandes casos, así que bueno, por eso se me ocurrió hoy retomarla. ¿Y por qué el sentido de esta sección? Como siempre digo también, es que este tipo de casos, algunos de los cuales pueden ser como bastante, vamos a decir, fuera de época, si hablamos de los grandes casos de Freud de principios del siglo XX, no lo resultan tanto, como hemos venido viendo, y la idea también es bajarlos a lo cotidiano para que nos sirva justamente la integración de todo este contenido teórico, que no quede en abstracto, y veamos para qué resulta, que resulte útil, para qué nos puede servir. Bueno, ese es el objetivo. ¿Está? Bien. ¿De qué se trata esto entonces de el hombre de los sesos frescos? Que puede sonar como bastante llamativo el título. Ahora vamos a ir viendo por qué. Bueno, este es un caso que se basa en el relato de un psicoanalista que no es ni Freud ni Lacan, es un psicoanalista llamado Ernst Kris, un psicoanalista vienés, que era también un destacado historiador del arte, que vivió para que nos situemos, entre 1900 y 1957. Y sí contacta con Freud en 1924, gracias a su prometida, cuyo padre era amigo de Freud. Exiliado por la ocupación nazi, pasa por Inglaterra y Canadá. Hola Eva, ¿cómo te va? Antes de que se instala en Estados Unidos en 1943, donde se une a la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York. Concretamente, su experiencia sucede en 1951, cuando se le presenta un joven de 30 años que previamente se había analizado con la hija de Melanie Klein. La recordarán a ella del análisis que hice del caso Dick, representante de la escuela inglesa. Y el síntoma principal que traía este sujeto era una inhibición intelectual para publicar sus trabajos y la convicción obsesiva de creerse
un plagiador, incapaz de tener ideas propias, especialmente respecto a un amigo íntimo. Hay un momento clave que es cuando prepara un trabajo para publicar y encuentra un tratado anterior que, según él, contenía la misma idea central. Chris lo investiga y concluye que no hay una relación directa. Interpreta que su paciente le hace decir al autor lo que quiere e incluso que su colega ha tomado ideas suyas sin saberlo. Sus antecedentes familiares, para que nos vayamos situando, comprendían un padre sin huella profesional, por lo menos destacada, en contraste con un abuelo científico que sí tenía un reconocimiento. Y esto suponía una compulsión a buscar un gran padre o un patrocinador. En su infancia, esto como hipótesis por supuesto, ¿no? En su infancia tenía la tendencia a robar dulces, a robar libros, que en la adultez se desplazó hacia las ideas y al plagio. Bueno, Chris le diagnostica neurosis obsesiva. Él interpreta que el robo se traduce como una deficiencia del control del yo sobre el deseo de posesión. Después de la interpretación de Chris, en esto de que le niega que hubiera habido plagio, el paciente guarda silencio y le cuenta que todos los días, cuando salía de su consultorio, antes de almorzar, miraba menúes y comía su plato preferido. Adivinen cuál: sesos frescos. Para Chris esto confirma su hipótesis. Para Lacan, y acá ya nos vamos metiendo para ese lado, no podía ser de otra manera. En cambio, esto es clave para otra lectura. El acto de comer sesos frescos para él va a ser un acting out dirigido al analista. Ya voy a explicar esto, que se trata, lo del acting out. Hay un mensaje implícito para Lacan, que esto sería como decirle: usted puede tener razón, pero no toca la cuestión de mi goce. Esto, por supuesto, apuntado hacia la interpretación del anterior analista, de Chris. Se reafirma el paciente en el goce de robar o tomar del otro, ese otro con mayúscula, ese otro significativo, aunque sea un objeto oral simbólico, por supuesto, los sesos. Y ahora sí voy a empezar a desmenuzar esto del acting out, porque para el psicoanálisis, esto que se ha también traducido como pasaje al acto, pero vamos a ir desarrollando que son cuestiones diferentes, pero ya vamos a llegar ahí, por ahora veámoslo como sinónimos, nos habla de una conducta que no ha sido mediada por la palabra o por la reflexión, como un mecanismo de defensa impulsivo, mediante un acto que el sujeto no llega a comprender por qué lo hace. Es como si estuviera representando inconscientemente un papel.
puede suceder dentro, que sería acting in, o fuera de la sesión, que es el acting out. Inicialmente Lacan lo considera un caso de forclusión, esto se acuerdan también, es el mecanismo de defensa que vimos cuando hablamos de estructuras psicóticas. Recuerden esa charla o búsquenla, está en el canal de YouTube, Estructuras psíquicas y mecanismos de defensa. Bueno, y porque ahí explicó detalladamente cuáles son los mecanismos de la neurosis, los mecanismos de la perversión y los mecanismos de la psicosis. En su seminario sobre la angustia de 1963, Lacan va a decir que el silencio del paciente después de la interpretación es efecto de enigma. Entonces, este silencio que él hace frente a eso que lo angustia o posterior a la interpretación, nos da la pauta de un no sabido. Y el pasaje al acto va a ser una señal dirigida al analista para mostrar que esa interpretación no toca su goce, que en este caso su objeto de goce son los sesos frescos, equivalentes a otros objetos robados en su historia. Esto que yo les contaba de los dulces, los libros, o ahora esta analogía por las ideas, porque acuérdense que esto estamos hablando en términos simbólicos. Y critica, por supuesto, a Chris en cuanto su interpretación niega el síntoma en la transferencia. Diagnostica obsesión cuando en realidad Lacan va a decir que es una forma histérica de rechazo al trabajo intelectual, y el paciente está formulando la cuestión a ese otro significativo con mayúscula y no a sí mismo. Ignora la dimensión oral y la anorexia mental, lo que podríamos llamar de esta manera, en el sentido de que comer nada como una forma de posición subjetiva frente al deseo. Ustedes ya saben, dudas, preguntas, comentarios, bueno, para eso están los chats. Porque para Lacan, psicoanalizar es nombrar el lugar del deseo, siempre más allá de la interpretación literal. Esto que les decía, no tenemos que interpretar literalmente los sesos frescos, sino cuál es su sentido simbólico. Entonces, Lacan va a plantear que lo único que el sujeto roba es nada, abriendo un campo en la clínica de la oralidad. Esta cuestión que dije de anorexia mental se refiere a un sujeto que rehúsa que su deseo está sometido a la cadena significante. Es, en otras palabras, un ataque al vacío donde no hay nada entre significantes. Entonces, es comer nada como acto. Y Lacan ahí le marca un error técnico a Chris en cuanto a interpretar lo que vuelvo a repetir, interpretar literalmente el relato del paciente. Se queda con el relato sin captar la dimensión simbólica y escénica de ese acting out. Entonces, para ir como acomodando, para Lacan el caso lo que va a ilustrar es cómo este acting out puede ser la respuesta del paciente para reafirmar su goce frente a la interpretación.
y el síntoma se puede desplazar de objetos materiales a objetos intelectuales. La posición subjetiva histérica puede ser erróneamente diagnosticada como obsesiva. Y su enfoque va a remarcar lo importante de reconocer el valor del acto fuera de la sesión como un mensaje dirigido al analista, que aísla el objeto de goce y revela la estructura del deseo. De esto se trata. Si vamos a Freud, el acting out se refería a esto que dije antes, a la tendencia del paciente a poner en acto, en lugar de recordar ciertos elementos reprimidos. Era visto como un obstáculo para el análisis, pero también como un material interpretativo. Después, la noción se amplía y se complejiza, por supuesto, con Lacan, ya que la forma en que lo conceptualiza impacta directamente en la dirección de la cura. Él ya lo menciona desde 1953, primero en el sujeto histérico, como actuar fuera de sí mismo, y desde el comienzo lo asocia con el registro de la palabra. Incluso una acción en sesión está inscrita en un contexto de lenguaje. Todavía no delimita la diferencia con el acto. Acá estamos viendo cómo va llegando hacia eso. En el seminario 5, esto ya es en 1958, ahí lo va a definir como un acto inmotivado, pero con causa, siempre altamente significante y enigmático. Seguimos conservando esa cuestión del enigma. Una respuesta al problema del deseo y la demanda, por supuesto la demanda del otro, y generalmente dirigido a ese otro, que en el análisis sería, por supuesto, el analista. Cercano al fantasma, esto, fíjense, es un concepto que con Lacan siempre vuelve porque es fundamental. Acuérdense, en el sentido de una estructura inconsciente que opera como un guión o como un marco que va a mediar entre el sujeto y su deseo, y también como una defensa contra la angustia que aparece o que surge de la falta en el otro. Un ejemplo claro de esto es la escena fantasmática de un niño a ser golpeado, por ejemplo, que si hace determinada cosa o no hace, pueda ser castigado con un golpe. Bueno, que hay un caso concreto de esto que se llama justamente así, Pegan a un niño, de Freud, de 1919, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero retomo, esto de cercano al fantasma, cercano a todo eso que acabo de explicar, a esa estructura que funciona como un marco o como un guión entre el sujeto y su deseo. Cercano también a la hazaña. ¿Qué sería esto? Esto entendámoslo en términos puros de goce, pero no hay nada heroico ahí. Es justamente la hazaña como de gozar en un absoluto. Y, por otro lado, acá no se busca complacer al otro. Esto es lo que va a poner, estas son como las nuevas marcas que va haciendo Lacan respecto a este acting out ya bastante más hacia acá, en el seminario de 1958. Entonces repito, un acto sin motivación pero causado,
siempre enigmáticos, con alto valor significante, dirigido al otro, que sería el analista especialmente, cercano al fantasma, cercano a la hazaña, pero que no busca complacer al otro, está dirigido pero que no lo busca complacer, y advierte que puede tener valor clínico positivo, a diferencia de Freud, que lo marcaba como un obstáculo. ¿Por qué? Porque indica algo no escuchado por el analista. Es por donde el deseo se inmiscuye, por donde habla el inconsciente. En una sesión típica lacaniana quizás ahí haría un corte. Y en el seminario 8 lo presenta como hablo de Lacan, lo presenta como una exigencia del sujeto de recibir una respuesta más justa del analista. En el seminario 10 lo va a articular con la angustia, y acá sí ya lo diferencia del pasaje al acto. Va a decir que este acting out va a ser como una escenificación o mostrar el objeto a otro concepto del que ya hemos hablado. Acuérdense, esto sería, lo vuelvo a decir para quienes no lo tengan presente, el objeto A sería para Lacan el objeto causa del deseo, en otras palabras, la falta o la ausencia misma inalcanzable. Y esto se muestra al otro en una escena. Esto sería el acting out. Y el pasaje al acto es una salida de la escena. No es mostrar nada, es salir. Es una precipitación fuera del campo del otro. Una ruptura impulsiva. Ya voy a volver sobre esto igual. Y enfatiza que no debe prohibirse ni interpretarse directamente para no exacerbarlo o cerrar esa vía de despliegue. Posteriormente lo va a considerar como algo propio de los análisis que debe, de vuelta, diferenciarse del pasaje al acto y del acto analítico. Va a decir que muchas veces se produce con relación a una intervención del analista, y la última referencia la vamos a encontrar en el seminario 18, donde, una vez más, lo diferencia del pasaje al acto, subrayando que el acting monta una escena. De manera que, para ir clarificando las piezas, Lacan termina separando el acting out del pasaje al acto como dos conceptos diferentes. Una vez más, el acting out es una escena actuada por el sujeto y generalmente dirigida al otro, siempre el otro con mayúscula, otro significativo. El sujeto está en la escena, aunque desfigurado, pero está, convocando la mirada e interpretación de ese otro como un intento de simbolización de lo que le está pasando. En el pasaje al acto, el otro es un absoluto que no está castrado, no está atravesado por la falta, y por lo tanto el sujeto se identifica con el objeto cayéndose de la escena, cayéndose del fantasma. Ya no hay dirección a ese otro porque no hay tal. Ese otro es y tiene lo que yo no. Yo no soy ese otro porque no tengo, y como no tengo, no soy. A ver si me explico.
Por eso yo decía antes que esto lleva a la ruptura impulsiva, que esto, en otros términos, estamos hablando de suicidio o psicosis al quebrarse la posibilidad de simbolización. Es como esto, encontrarse directamente con la no falta, con la completitud, por lo cual no me queda otra que salir dramáticamente de esa escena, porque no tengo forma de elaborar esa no falta. El pasaje al acto nos muestra a nivel de ese sujeto su identificación al objeto como deyecto, como perdido. Y ese objeto deyecto se cae de la escena, se cae del fantasma. Por eso el corte es brutal, no hay resto, no queda resto. Porque ya no lo hay. Dudas, preguntas, ya sabes. Sé que es un tema complejo, como siempre resulta con Lacan. Cuando digo deyecto me refiero a despreciado. Y volviendo al caso, Lacan le va a criticar a Chris un análisis superficial, literal, centrado en patrones de conducta y mecanismos de defensa. Niega el síntoma cuando le dice usted no plagia y aborda en el plano de la realidad lo que debía tratarse en el registro simbólico. Esto lo que termina haciendo es aplastar el deseo y provocar el acting out, cuando hace este comentario sobre comerse esos frescos que para este otro analista pasa totalmente desapercibido. Entonces ese acting out emerge como una señal de algo no escuchado y como muestra de goce. Quiere nada como objeto causa. Entonces, la enseñanza de esto es que no tenemos que reducirlo a un mecanismo de defensa, sino leerlo como un mensaje dirigido a ese otro que apunta al deseo. Pero la cosa también acá se pone interesante porque previo al caso de los sesos, Lacan retoma un caso de Freud llamado La joven homosexual de 1920, que relataba, igual ya lo voy a desarrollar específicamente ese caso, pero bueno, como está relacionado, relata la historia de un amor cortesano hacia una mujer de mala fama como provocación al padre. Y Lacan interpretaba sus paseos y la exhibición pública como un acting out, de vuelta, como esta escena dirigida a ese padre o hacia ese otro, y su intento de suicidio como pasaje al acto frente al rechazo de su cortejada, dejándola expulsada fuera de la escena. Entonces, esto viene a mostrar cómo un mismo caso puede incluir las dos cosas, el acting out y el pasaje al acto, diferenciados por su lógica y por su dirección. Lacan va a señalar que el acting out puede ser provocado incluso por errores de intervención, como pasó acá, que aplastan el deseo, como pasó en el caso de los sesos, digo, y que el analista debe situarse de una forma que el acting out pueda tener valor en la cura. Dicho de otra manera, el acting out no es un simple desborde impulsivo,
es una acción significante, escenificada, dirigida al otro, que muestra algo del objeto A. Tiene valor clínico si se lee como señal de algo no escuchado y por lo tanto no se reprime ni se interpreta de manera reductiva, de manera simplista, de manera literal. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Entonces, la dirección de la cura depende de esa fineza para distinguirlo del pasaje al acto y del síntoma, y de la posición que asuma el analista frente al acting out. Estos dos casos, el hombre de los sesos frescos y la joven homosexual, ejemplifican cómo ese acting out surge en contexto de tensión entre el deseo, la demanda y la posición del otro, y cómo su lectura va a incidir en el curso del tratamiento. Entonces, voy a ir haciendo un resumen con los puntos más importantes. El caso, el hombre de los sesos frescos, fue documentado por este psicoanalista vienés, Ernst Kris, que describe a un paciente con conductas compulsivas ligadas al robo y al plagio, con una fijación en la obtención y manipulación de cerebros humanos frescos. Para Kris, el caso ilustraba fenómenos de acting out, es decir, actuación en la realidad como descarga de conflictos inconscientes, y la función de esta repetición compulsiva. Y donde este paciente presenta una estructura psíquica donde el robo va a ser una actuación que sustituye un trabajo creativo genuino, derivado de una falla en la simbolización y en la elaboración del deseo. Es decir, para Lacan. Para Kris, la interpretación que había hecho era de neurosis obsesiva. Y donde le decía, usted no está plagiando, como queriendo convencerlo de alguna manera de que lo que estaba suponiendo era una mera creencia irracional. Y Lacan justamente lo que hace es interpretar la cuestión como un acting out. Pero aparte de que Lacan hace esta interpretación, menciona repetidamente el caso en distintas etapas en su discurso, que lo conmocionó porque hay una identificación inconsciente. Los dos compartían una constelación familiar con figuras paternas de gran peso y trayectorias marcadas por el problema del plagio. Lacan, como este paciente de Kris, tuvo una relación ambivalente con lo que podríamos llamar la creación intelectual, en el sentido de esto de tomar de otros era parte de su estilo y de su retórica, como Freud también había hecho. Esto lo hemos visto ya en un montón de charlas. Ha tomado infinidad de mitos ya existentes y algunos creados, pero donde también se lo podría de alguna manera acusar de haber tomado de distintas cosas para dar marco a su teoría. En el punto de que el plagio tenemos que entenderlo no solo como una apropiación ilícita,
sino como un acto con una dimensión inconsciente, como una repetición sintomática ligada a una falla en la asunción del deseo propio. En el caso de Lacan, su apropiación y reformulación de ideas ajenas podríamos leerlo como un acting out intelectual, donde la repetición y la teatralidad cumplen funciones parecidas a las del paciente de Cris. Pero, en el caso que cita Lacan, lo va a interpretar como una defensa frente a la angustia creativa, evitando el riesgo del acto genuinamente propio. Cris interpreta las acciones del hombre de los sesos frescos como un acting out, como una comunicación en acto hacia la figura del analista o hacia un otro, más que una simple descarga de impulsos. Y esto se va a relacionar con la manera en que Lacan operaba en instituciones, sus intervenciones disruptivas siempre, rupturistas, sus maniobras, su retórica, siempre controversial, muchas veces contracorriente, serían equivalentes a un acting out a gran escala. Visto así, nos permite pensar la transferencia no solo en el vínculo paciente-analista, sino también en un plano institucional y cultural. Pero Lacan deliberadamente altera datos, omite detalles claves y cambia interpretaciones de Cris, lo que sugiere, de alguna manera, que el caso funciona para él como un material soñado, reescrito según su propio fantasma. Y estas distorsiones son coherentes con una lógica de apropiación creativa y de resistencia a reconocer la fuente exacta, lo que repite de alguna manera el patrón del paciente de Cris. Y, nuevamente, vuelvo a decirlo, este aspecto se vincula a que tanto Lacan como el caso del hombre de los sesos frescos compartían historias familiares donde el reconocimiento paterno estaba en juego. El robo, ya sea de ideas o de objetos, se asocia a la búsqueda de ese objeto idealizado, cargado de valor simbólico, que venga a restituir una falta originaria en el vínculo con el padre. Esta es la gran cuestión. Las referencias insistentes y manipuladas de Lacan sobre el caso vienen a mostrar su propia conflictiva inconsciente. Y esto cuestiona la separación rígida entre la producción teórica y la dinámica personal, mostrando cómo la teoría puede estar atravesada por síntomas y fantasmas de cada quien, que también este es el gran punto, es decir, cuánto nada podemos no ser atravesados por lo que el otro nos está diciendo, y donde lo importante es no pretender no serlo, no ser atravesado, sino qué hacer con eso. Ahí es donde está el trabajo del analista en todo caso. Bueno, y yo ya dije que Lacan se manejaba por cuestión institucional con un estilo que reproducía la lógica del caso, rupturista, apropiaciones de cuestiones ajenas,
distintas teorías de todo tipo, gestos escénicos que captaban la atención de ese gran otro. Bueno, toda esta dinámica va a crear instituciones que funcionan más como justamente escenarios de actuación que como espacios estables de trabajo. Y esa reproducción demuestra que la relación con el caso por parte de Lacan no fue solo teórica, sino profundamente identificatoria. Las coincidencias en esta constelación familiar, el uso del plagio como recurso, plagio que por supuesto no fue tal, en ninguno de los dos casos, porque vuelvo a una cosa es el robo ilícito y otra es las influencias o tomar referencias para usarlas en la construcción de otra cosa, y una forma de acting out intelectual e institucional que permiten de alguna manera releer tanto su estilo retórico como sus maniobras políticas desde una clave clínica. ¿Está? Bueno, ¿cuál es el sentido de esto? Darnos cuenta cómo funciona. En primer lugar, esto. Entender cómo se reproduce, como de alguna manera puedo tratar de acercar lo que sería una interpretación clínica, visto de una perspectiva, visto de otra, como para entender cómo trabaja un analista. Porque esto de hacer una interpretación literal, prácticamente no hace falta demasiado entrenamiento para eso, lo puede hacer cualquier persona con una cierta capacidad de lógica y de desarrollo de sentido común, pero lo que pasa justamente en un espacio de análisis no es eso, sino que lo que se escucha no es lo enunciado, sino el discurso del inconsciente, que eso sí no lo puede hacer cualquiera, donde uno tiene que estar atento a estas irrupciones, porque es donde aparece el deseo inconsciente y donde aparece todo un simbolismo que debe ser desmenuzado minuciosamente para ver por dónde va. Y ahí es donde lo incorporamos a lo cotidiano, porque esto permanentemente nos está diciendo cosas, ya sea a través de los sueños, cualquiera de las manifestaciones del inconsciente, los sueños, los fallidos, como por ejemplo esto que parecía un comentario al pasar, que ni siquiera este paciente sabía por qué lo decía, pero tenía un sentido inconsciente. Este es el trabajito detectivesco, arqueológico, antropológico que hay que ir haciendo. ¿Estamos? Bueno, de esto se trata este tipo de casos que me parece que se hacen interesantes para que podamos unirlos con lo que puede suceder, ya sea en un escenario analítico o en la vida misma, permanentemente. Bueno, como siempre, insisto, temas que les interesen, para eso están los comentarios. Espero que más o menos se haya comprendido. Lacan siempre es una invitación a complejizar y rebanarnos la cabeza. Y nos estaremos viendo nuevamente la semana que viene a la misma hora. ¿Está? Bueno, muchísimas gracias y nos volvemos a reencontrar. Chau, chau.